personajes que en cuanto se enteraron que ayer íbamos a ir a la playa, se fueron al Corte Inglés a comprarse bañadores. Desde el colegio, desde la clase de cuarto B del Colegio Público Poeta Antón, el grupo Colegio Público Poeta Antón Marirreguera de Candás, Asturias, se hacen la pregunta: las carabelas portuguesas en nuestro mar. Un aplauso. Oye, mucha suerte. ¿Quién no coge el micrófono primero? Vale, no. Cuidado que no está aquí. Cuidado. Mucha suerte, ¿vale? No preguntéis, pero sí. Hola, buenos días. Somos los niños y niñas del Colegio Poeta Antón de Marirreguera. Somos de Candás, del Principado de Asturias. Nuestro proyecto trata de las carabelas portuguesas en nuestro mar Cantábrico. El primer paso que dimos en nuestro proyecto fue observar la cantidad de carabelas portuguesas que llegaban a nuestras playas de Candás. ¿Qué podría estar pasando con el mar para que cada año llegase este animal? Que entre otras cosas no sabemos mucho de ellos. De ahí empezaron nuestras dudas. ¿Las carabelas portuguesas son medusas? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están apareciendo en los últimos años en las costas asturianas y en otras zonas del norte de España? ¿Desde cuándo empezaron a aparecer en nuestras costas? ¿Por qué nuestros mayores no recuerdan haberlas visto cuando eran pequeños? ¿Qué consecuencias sociales, económicas y de salud tiene su presencia en nuestras costas? ¿Está el cambio climático influyendo en la aparición de estas especies? Empezaron a surgir las primeras hipótesis, pero no teníamos ninguna seguridad de que fuesen las respuestas correctas. De ahí que empezamos a echar mano de Google y conseguimos contactar con la Universidad de Oviedo y el proyecto Fisalia, impulsado también por el Instituto Español de Oceanografía, los cuales investigan la carabela portuguesa. También recogimos para analizar las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sus siglas, que están en inglés, son IPCC. Otras aplicaciones que hemos utilizado fueron Portus, de Puertos del Estado, y Google Earth para orientarnos geográficamente en los desplazamientos que este animal realiza. Tras recabar mucha información, ahora tocaba organizar, registrar y analizar datos. Concluimos que la carabela no es una medusa, es un sifonóforo. Es una estructura colonial que proviene de un mismo embrión, comparten el mismo genoma y están unidos por un estolón. Esto es un poco difícil de entender, pero os lo voy a explicar para que lo entendáis. En esta diapositiva podemos ver los 4 pólipos de los que está formado una carabela portuguesa. El neumatóforo, que es la parte que flota, los gonozoides encargados de la reproducción, los gastrozoides que se encargan de la digestión y los dactilozoides que cumplen la función de detección, captura y defensa. Unas carabelas pueden ser macho o hembra. Tras la fecundación se forma una larva diminuta y microscópica, que tras un tiempo de vida en el océano sufre una metamorfosis. Se transforma en una colonia de organismos denominada Fisalia. De ahí, muy importante que entendáis que todos los individuos que componen la carabela, aunque realizan funciones diferentes, comparten el mismo genoma y se desarrollan a partir de una única célula fecundada. ¿Por qué no son medusas? Ahora os lo explico muy fácilmente con esta imagen. Como las carabelas portuguesas, las medusas pueden ser macho o hembra. Tras la fecundación se forma una larva como en las carabelas, pero a diferencia de las carabelas, esta larva se asienta en el fondo marino, transformándose en un pólipo que de nuevo se transforma en pequeñas larvas que crecen y se convierten en medusas adultas.
¿De dónde vienen? Los vientos del oeste y las corrientes marinas las empujan desde el mar Caribe y el mar de los Sargazos. La creciente aparición de carabelas se debe principalmente a una combinación del aumento de la temperatura del agua y cambios en la dirección de vientos y corrientes que las arrastran hacia nuestras costas. Nos han dicho los del programa Fisalia que el viento del nordeste, cada vez menos frecuente en verano, al venir del este impedía que la carabela que viene del oeste se acercase a nuestras costas. No hemos podido encontrar información sobre esa disminución del viento del nordeste, pero quisimos indagar en la temperatura del mar. Según las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, la temperatura media global está aumentando. Los océanos absorben gran parte de ese calor. De ahí que, utilizando la aplicación Portus y su histórico, hemos comparado el mes de agosto de los años 2011 y 2025. En esta primera gráfica del año 2011 podemos observar que en más de 15 días el agua estuvo entre 20 y 21 grados centígrados. Unos 2 días estuvo entre 21 y 22 grados centígrados. Y menos de un día estuvo entre 22 y 23 grados centígrados. En esta otra gráfica del año 2025 podemos observar que en más de 13 días el agua estuvo entre 20 y 21 grados centígrados. Unos 10 días estuvo entre 21 y 22 grados centígrados. Y más de 2 días estuvo entre 22 y 23 grados centígrados. Así podemos observar que la subida de la temperatura en 14 años ha sido muy evidente, provocando cambios en las corrientes marinas, la distribución de especies y los ecosistemas marinos. El océano no es estático, responde al calentamiento global. Si todo esto no era poco, la contaminación de nuestros mares va en aumento. El mar nos pide ayuda. Encontramos información que relacionaba la contaminación y la pesca descontrolada con la desaparición de grandes depredadores de la carabela. Sin embargo, desde el proyecto Fisalia, desmienten esa relación, atribuyendo su aparición exclusivamente a faltas del viento del nordeste, corrientes marinas y el calentamiento del mar debido al cambio climático, facilitando la expansión de especies no habituales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, plantea diferentes futuros según las emisiones. Escenario número 1. Con muy bajas emisiones se limitaría el calentamiento. Habría cambios leves en ecosistemas y las carabelas aparecerían ocasionalmente. Escenario 2. Con emisiones moderadas habría un aumento progresivo de la temperatura y las carabelas serían más frecuentes en verano. Escenario 3. Con emisiones altas habría cambios en el ecosistema marino, provocando así presencia habitual de especies cálidas como las carabelas portuguesas. Escenario 4. Con emisiones muy altas se transformaría nuestro ecosistema y se sustituirían las especies locales. Escenario 5. En un escenario extremo, los ecosistemas serían profundamente alterados. Habría nuevas cadenas tróficas y habría riesgos para la biodiversidad y las actividades humanas. Dependiendo de cómo actuemos hoy, el futuro del mar Cantábrico será muy diferente. ¿Desde cuándo empezaron a aparecer en nuestras playas? Nuestros mayores no las conocían, nunca habían llegado a nuestras costas. Hemos indagado en la hemeroteca y encontrado noticias sobre la presencia de carabela portuguesa en las costas españolas a partir del verano de 2008, tal y como recoge el Diario Vasco. ¿Qué consecuencias sociales, económicas y de salud tiene su presencia en nuestras costas? ¿Qué protocolos existen al respecto? Hemos entrevistado al coordinador de Salmento de Gozón, un municipio de Asturias, Adrián Gutiérrez Fernández, y nos ha aclarado muchas dudas. Sobre el protocolo de actuación nos comenta que desde el 112 cada temporada se dictamina un protocolo diferente. ¿Qué color de bandera? ¿Zona de baños permitida? ¿Avisos por megafonía? Pero desde nuestro ayuntamiento de Carreño no hay un protocolo específico para proteger que entren en nuestras costas. Tras una entrevista con la concejala de Medio Ambiente sobre el tema, no pudo
darnos una respuesta clara sobre las consecuencias que podría acarrear el turismo y que podrían hacer para protegernos. Creemos que con nuestra actuación quizás se plantee la posibilidad de colocar algún sistema de protección de entrada para que los turistas puedan seguir viniendo sin correr ningún riesgo. To sum up, these are the main conclusions of our project. Unfortunately, climate change is irreversible. For that reason, we must try to minimize the damage caused by human activity through small everyday actions. For example, recycling, respecting nature, saving water and energy. Thanks to these actions, we are protecting our ecosystems and our planet. Nuestra investigación demuestra que lo que ocurre en Asturias está conectado con el cambio climático global. Las carabelas portuguesas no son solo un fenómeno aislado, sino una señal de que el océano está cambiando. Muchas gracias a todos por vuestra atención. ¿Qué hacemos con esta gente ahora? ¿Jurado, alguna pregunta? Bueno, madre mía, nos habéis dejado alucinados. O sea, yo creo que no veo atrás porque estamos en la primera fila, pero creo que toda la sala está totalmente pendiente de estas 5 voces. Yo os cogería así como vais, con vuestras camisetas de vuestro colegio público y también vestidos que vais. Os llevaba a una clase mía en la universidad, de ecología, por ejemplo, y os hacía hacer esta presentación. Entonces le diría a mis alumnos muchas cosas. En primer lugar, ¿cómo se defiende una presentación? De bien, ningún papel, todo memoria, 5 futuros científicos o periodistas de micrófono porque os expresáis fenomenalmente. El trabajo, si es que, en fin, es que estoy sobrecogido porque es increíble el trabajo que habéis hecho. No tengo ninguna pregunta realmente, es un trabajo perfecto. No sé si vosotros queréis preguntarle algo, Joaquín o Loli, pero nos hemos quedado todos sin palabras. Así que enhorabuena y sobre todo seguid así, que lo estáis haciendo muy bien. Felicidades. Bueno, no sé vosotros, yo personalmente tengo que llamar a mi mamá para decirle que la quiero mucho y que he vivido una cosa muy emocionante.